Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a una sesión de Boot Gratis 12. Y bueno, en esta ocasión vamos a entregar un EA, un Expert Advisor para MT5 o robot, como quieran llamarlo. Vamos de aquí en adelante a llamarlo bot para abreviar un poco. Y vamos a entregar el bot de la estrategia cuántica, que en realidad es un bot que llevo desde hace ya 6, 7, 8 semanas usándolo. Ya quiero decirle a la mayoría que, o a todos los que me siguen en el canal de Binaria, perdón, Boot Gratis 12 Binaria y Forex, ya son más de 600 en ese canal de Telegram. En el canal de Telegram Boot Gratis 12, que ya somos más de 2000 en ese canal. En el grupo donde comparten estrategia, que de Boot Gratis 12 ya somos más de 1300. Y en YouTube, en la comunidad de YouTube, ya somos más de 1800 personas. Y bueno, en vista de que me ha resultado extremadamente bueno el boot de la estrategia cuántica, o el robot de la estrategia cuántica para MT5, quiero anunciarle y confesarle a todos que he decidido quedarme con este bot por un tiempo. Cuando digo decidido de quedarme con el bot, de trabajar con este bot, la estrategia cuántica llevo desde octubre del 2020, del año 2020. He trabajado con la estrategia cuántica. En noviembre creo que se lanzó la estrategia cuántica al canal. En diciembre empecé a trabajar con el robot de la estrategia cuántica que la llevé, y bueno, eso es lo que vamos a entregar hoy. Ya la estrategia cuántica ustedes la tienen en otros videos, por lo tanto, para que la conozcan, vayan a esos videos de la estrategia cuántica, que creo que son 3, 4 videos que subí sobre esa estrategia. Yo no estoy operando, para los que me preguntan en el canal de Telegram y al privado, no estoy operando con Binary, los robots de Binary. Okay, estoy solamente operando con el bot de la estrategia cuántica y algunas entradas manuales que a veces las hago dependiendo cómo vea el mercado, y eso se lo vamos a enseñar más adelante. También quiero anunciarles de que estoy trabajando en unos bots para MT4 Forex y otros bots que dependiendo de cómo funcionen, pues yo estaría lanzando esos bots más adelante para MT5 y los mercados sintéticos de los índices de volatilidad, por ejemplo. Entonces, en este sentido, aclarando que no estoy operando ahorita ni con Kardashian, ni con Warren, ni con los bots que comúnmente yo les he comentado que estaba trabajando. Estoy ya desde hace muchas semanas trabajando con este bot y trabajando con la estrategia cuántica, y ya no estoy operando aquello. Por lo tanto, les puedo dar mi opinión con respecto a aquello, pero si me preguntan si estoy operando con ellos, no los estoy operando por varios motivos. El primero y el principal es que la estrategia cuántica me ofrece mucho más porcentaje de lo que me ofrece en el caso de los bots de Binary. Lo segundo es que por medio de la estrategia cuántica me he atrevido a aumentar mi capital en real, y estoy trabajando pues en base a ello con mayores porcentajes de entradas en cuentas real. Cosa que en el caso de los bots de Binary, con Warren, con Kardashian, con Kevin Cash, con TikTok, con cualquiera de los bots que yo usaba, pues iba por un 5 o 10%. En el caso de la estrategia cuántica, al final de este video, le voy a dar 3 formas de operar la estrategia cuántica, pero al final le voy a dar la estrategia que a mí, a Juan Carlos Escalante, pues le ha funcionado, es la que más he perfeccionado, y así la voy a estar trabajando. Por lo tanto, usted puede trabajarla de las 3 formas que yo le voy a dar el día de hoy, o trabajar de la forma como yo la trabajo. Sin más preámbulo, pues no queda más que decir que con la estrategia cuántica yo voy por un porcentaje de 20% de la cuenta, y les soy sincero, al ver este mercado, y ahorita voy a enseñarle, por ejemplo, este mercado que está acá, yo tengo la oportunidad de entrar a este mercado que está acá, por ejemplo, en pantalla, pues iría por un 30, un 40, dependiendo del rally que tenga. Y eso es lo que vamos a aprender hoy.
hasta qué punto usted va a arriesgar, hasta qué punto usted va a ganar, dependiendo del rally que manifieste el mercado. Y lo vamos a aprender hoy. Bien. Para empezar, voy a enseñarle a sacar estos. Este es el gráfico que por defecto yo lo doy acá y le doy índice de volatilidad. En este caso me voy para el Crash Boom índice y me voy al Crash 1000. Ya tengo acá el Boom 1000, el Crash 1000. Me voy a ir para colocar el Boom 500 y el Crash 500, que son los cuatro. Escúcheme bien. Y esto quiero dejarlo bien claro. Son los únicos 4 mercados que vamos a trabajar con la estrategia cuántica o con el bot de la estrategia cuántica, o el EA, como la mayoría lo conoce también. Si usted quiere probar este bot en cualquier otro mercado, pues hágalo. Yo lo he probado y lamentándolo mucho, para mí no ha sido muy eficiente como lo es para estos 4 mercados. Y de hecho, no busco más mercados porque me ha ido muy bien en estos 4 mercados. Entonces, no es necesario. Aquí quiero aconsejarle a la mayoría que vaya por su meta y listo. Ya no siga, no sobreopere en este caso, porque las sobreoperaciones, para nadie es un secreto que las sobreoperaciones tarde o temprano pasan factura a la mayoría, en este caso, de las personas que son rookies o novatas en el trading. Entonces, vamos a no sobreoperar. Entonces, mi consejo para la mayoría es que prueben haciendo el 5 o el 10% de la cuenta y posteriormente la experiencia lo va a mover a llevarlo hasta el 20%, incluso hasta más, pero eso va a depender mucho de la práctica que tenga. Ya yo tengo ya desde octubre y estamos en febrero trabajando con la estrategia cuántica y la conozco de memoria. Y sé cómo puedo ir y cuándo no puedo ir. Para ustedes, pues tendrán que practicarlo por varios meses, 3, 4, 5 meses, para que sepan en qué momento parar y cuándo realmente parar, en este caso, con la estrategia cuántica. La estrategia cuántica para mí ha sido muy efectiva. Y si agarro, por ejemplo, esta vela que está acá, créanme que fácilmente puedo ir por el 10% en esta vela de la cuenta, en esta sola vela. O posiblemente 7, 8% en esta sola vela, pero va a depender mucho del lotaje, que eso lo vamos a ver también más adelante. Bien, yo lo que voy a hacer es que voy a quitar y voy a limpiar este gráfico, así está por defecto en la mayoría, y bueno, le voy a quitar en este caso la cuadrícula. Fíjense que le di clic derecho, le di en cuadrícula para desactivar esta cuadrícula y podemos cambiarle incluso los colores de la vela, ya eso lo saben la mayoría, así que yo porque quiero limpiar un poco este gráfico lo voy a hacer de esa forma. Entonces voy a trabajar en este caso con el color de las velas, porque a mí en lo personal pues trato de ajustarlo lo más posible a lo que nosotros por lo menos hacemos, ¿no? Que en este caso vemos una barra hacia abajo de color vela bajista, vamos a colocarla roja, ¿ok? Y vamos a colocar esto rojo. Y más o menos allí se está pareciendo a lo que nosotros comúnmente conocemos. Si usted quiere la puede dejar así, si usted quiere la puede cambiar incluso en la vela alcista, la puede colocar de color verde para que se vea un poquito más. No importa, así más o menos se ve un gráfico. Estas flechas que ustedes ven acá, algunos son entradas que yo he hecho con la estrategia cuántica y con el bot de la estrategia cuántica que están marcadas. ¿Ok? Eso lo vamos a estudiar. Fíjense que lo estamos haciendo en gráfico de temporalidad de 1 hora, pero esta no es la hora, perdón, esta no es la temporalidad que vamos a trabajar, solamente lo que vamos a crear rápidamente una plantilla, vamos a insertar las EMAs, que son solamente para que ustedes sepan, no es necesario que lo hagan, pero para que ustedes sepan, en este caso, cómo vamos a dejar una simple de 14, vamos a dejarle ese color. Es para que ustedes más o menos sepan cómo trabaja el bot y usted diga, ¿por qué el bot no está entrando? Pues precisamente porque no se están cumpliendo las condiciones de la estrategia cuántica que ya la dimos. Yo no voy a entrar en detalle con respecto a esto. Voy a colocar una cámara de 200.
ver. Y bueno, me tienen un poquito de paciencia porque es para los nuevos que a lo mejor están viendo esto y no saben. Pero voy a medio configurar la estrategia cuántica para que ustedes en este caso tengan una idea. Puede ser eso. Y por último, vamos a configurar una última EMA de la estrategia cuántica. Este no es simple, vamos a colocarle smooth de 55 y vamos a colocarle un color. Okay. Fíjense que voy a reducir un poco más este gráfico. Este es más o menos la estrategia cuántica. Aquí el bot estaría haciendo entradas, pero vuelvo y digo, no va a ser esta temporalidad la que vamos a trabajar, pero vamos a guardar esto como una plantilla. Aprendan a hacer plantilla. Vamos a suponer que esto sea la plantilla del bot de estrategia cuántica. Le decimos guardar plantilla y le vamos a colocar bot, estrategia cuántica. Y vamos a agregar esa plantilla al resto. Ya no tenemos que colocarla al resto, sino que vamos para la plantilla, buscamos el que dice bot estrategia cuántica, la colocamos para cada uno de ellos. Vamos aquí a clic derecho, plantilla, bot estrategia cuántica y clic derecho, plantilla, bot estrategia cuántica y ya la tenemos para los 4 mercados que necesitamos. Los primeros tips que voy a dar con respecto a eso es mirar cómo está el mercado. Yo, fíjense que tengo acá en mi computadora agregado la hora con un segundo. Y ya me va a terminar esta vela que está acá. Esto es para este mercado boom como para los mercados crash. Es igual. A mí me gusta dejar los boom pegados con los crash también. No todos los mercados les va a dar... les van a hacer entradas, ¿ok? Yo voy a subir el robot o el bot, lo voy a subir al canal de Telegram, Bot gratis 12 binarias y Forex. Allá tienen que ir a buscar todo. En ese canal de binarias y Forex, que está, bueno, que hasta ahorita somos 600, pero sé que vamos a ir subiendo, vamos a llegar siquiera a 2000. Entonces, allá van a tener que buscar el robot y lo van a tener que dar doble clic en su computadora de descarga y él va a venir acá a MT5 y lo va a precargar. ¿Okay? Yo voy a buscar el bot y lo vamos a cargar y vamos a aprenderlo a cargar, que ya sabemos seguramente cómo hacerlo porque ya hice un video anterior. Y lo que vamos a buscar es esta vela. Fíjense esta vela que ha sido una vela sostenida hacia la baja. Es muy probable que esa vela en la próxima hora llegue a la EMA de 200 y sea rechazada y vaya hacia arriba. ¿Qué vamos a buscar nosotros? Lo primero que vamos a buscar es un mercado de este tipo. Mire, vamos a ponerlo acá, de este tipo. Un mercado donde podamos tener por lo menos 2 o 3 velas. Una también sirve. No importa la dirección. Fíjense que estamos en un mercado boom y acá hubo 3 horas de mercado alcista con puros boom. Excelente. Fíjense que acá por lo menos ya hubiésemos reunido el 20% de nuestra cuenta solamente con este mercado. La experiencia sí me lo dice. Sin embargo, es necesario que aprendamos de que no vamos a aprender a utilizar el bot y no lo vamos a sacar buen provecho si no aprendemos a activar el bot. Tenemos que aprender a activar el bot. ¿Ok? Hay 3 formas de operar, que es la que les voy a enseñar el día de hoy. La primera es que usted deje el bot de forma autónoma. Eso es posible. Yo he dejado el bot de forma autónoma, no hay problema. No lo he dejado en real de forma autónoma porque ya ustedes me conocen y saben que yo no trabajo, no soy partidario todavía de los bots que se puedan dejar 24/7. Lo voy a seguir manifestando de esa forma. No soy partidario. Entonces, siempre me gusta cerrar las operaciones de forma, en este caso, la hago con manual y ahorita les explico cómo lo hago yo. Pero van a tener que observar el mercado y si ustedes quieren dejar el bot de forma autónoma, no hay problema. No hay problema, déjenlo, no hay problema. Pero van a necesitar una cuenta abultada, ¿ok? O sea, el bot
va a tener por lo menos que necesitar una cuenta de $300. Y podemos hacerle incluso backtesting. Vamos a ver si podemos hacerle un backtesting para ver cómo está probando la estrategia, un probador de estrategia. Y de esta forma, usted a lo mejor haciendo un backtesting, bueno, no se confíen mucho en este backtesting porque no es exacto, es aproximado. Entonces, no necesariamente es así. Fíjense que aquí está un bot diferente, estrategia cuántica. No lo veo. Hay muchos bots acá. Y que he podido, que es perfeccionado y que bueno, que ya tengo como una. Esta es la que vamos a ver. Esta es para una cuenta, y ahorita le digo para qué cuenta es. Vamos a trabajar con el Crash 500 y vamos a trabajar con el Crash 500 a velas de 5 minutos. Para que probemos, ustedes lo pueden probar en cualquiera. Aquí está desde el 10 al 20. Perdón, no. Vamos a dejarlo hasta el día de hoy, a ver qué nos da. Estamos en febrero 12. Ok, vamos a ver qué nos da en este caso el resultado de este BAT y le decimos empezar, creo que está todo normal. Estamos hablando del 10 de enero al 12 de febrero. Vamos a ver. Y dependiendo pues de los resultados que nos arroje el backtesting, este es un bot, estoy hablando de dejarlo de forma autónoma. Yo no dejo el bot de forma autónoma. Vamos a ver cómo quedó el backtest. Y fíjense que en el backtest el beneficio fueron de $229 con un depósito de $100. ¿Ok? Fíjense que siempre hay un riesgo significativo. Aquí nos está hablando de un porcentaje de aproximadamente del balance del 12%. Estamos hablando de que dejando de forma autónoma con un balance de $100, pues en un mes le hubiese dejado 229 neto de beneficio. ¿Ok? Pero yo no lo hago. Y pues yo tampoco voy a recomendar que lo hagan ustedes, pero fíjense que acá probando solamente con el mercado, en este caso Crash 500. Así lo pueden hacer para cada uno de los mercados, pueden ir cambiando y no lo vamos a hacer acá. Puede ir el Boom 500 y pueden hacerlo a este. No vamos a seguir en esto, pero ustedes lo van a hacer en casa para que practiquen. ¿Okay? Y de esa forma vemos que de forma autónoma el bot puede generar. Pero yo lo considero muy riesgoso porque fíjense que ahí hay un riesgo, ganó 700, pero perdió 500. Ganó casi 800, pero perdió 500. Entonces quiere decir que pierde mucho y que hay mucha posibilidad de perder. Para eso se necesita por lo menos una cuenta, en este caso de $300, calculo yo, para dejarlo de forma autónoma. Pero yo no se lo voy a recomendar. ¿Okay? Y recuerden que todo esto es base a mi experiencia, en base a lo que yo he experimentado y no necesariamente es una recomendación de inversión para usted. ¿Okay? Pero ya sabemos que esa primera forma de operar el bot de forma autónoma, pues vamos a necesitar un capital bastante significativo. Bien, vamos a hacerlo de la segunda manera, como yo considero que deben operar, y la tercera manera es muy parecida, pero tiene una variante. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver el mercado en una hora, ver el mercado que tenga velas, en este caso fuertes, velas, por lo menos aquí me hizo un martillo y fíjense que se disparó el mercado al alza, fíjense que aquí lo hizo invertido y se vino el mercado a la baja. Y es muy probable que después de una vela, en una hora, pues, y algún elemento de la vela, voy a quitar esto acá para retroceder. Fíjense que el mercado obedece. Aquí hubo una serie de entradas y salidas de forma muy scalping, por así decirlo, ¿no? Entonces, regla número 1, buscar un mercado para activar el bot, buscar un mercado con una vela fuerte, o por lo menos que se proyecte a hacer una vela fuerte. ¿Ok? Entonces, este mercado acá sería súper ideal. Incluso este mercado es ideal de estas 3 velas y posiblemente nada más 2. Igual este mercado que está acá
Vamos a deshacer esto. Este mercado que está acá también hubiese sido muy bueno. ¿Okay? Ahí el bot no va a tener inconveniente. O sea, el bot va a funcionar de forma, por así decirlo, efectiva y le va a dar el profit de forma muy rápida. ¿Okay? El problema lo vamos a tener en este mercado que está acá. A ver. Bien, el problema lo vamos a tener en este mercado que está acá, miren. Miren, aquí son 3 horas de pérdidas. No, posiblemente haya pérdidas y ganancias, pero es impredecible este mercado. No solamente para este bot, para cualquier bot, al menos que sea un bot de RSI únicamente, y que haga sus entradas acá, haga entradas acá al alza y entradas acá a la baja. La única forma que un bot, en este caso un EA, sea efectivo, sea de esta forma. ¿Ok? Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es evitar esto. Usted ve un mercado así, no entre. Espere esta vela que está acá o espere que realmente venga con fuerza esta vela. Fíjense que estamos en el mercado bot y este bot va a hacer entrada al alza y a la baja. Esto es lo bueno de este bot que aprovecha. O sea, imagínense un mercado bot entrando solamente al alza en este mercado que está acá. Miren, yo no sé, pero por lo menos con el mínimo de lotaje, por lo menos yo calculo que en este mercado, comenzando desde acá hasta acá, hasta la EMA 200, fíjense que aquí hubo retroceso en la vela 200 y usted tiene que estar viendo la gráfica si está si está en un mercado bajista, lo más seguro que se acerque a las EMA. Fíjense, aquí viene un mercado bajista y se acercó a la EMA en este caso de 55, que confío mucho en ella. Y fíjense que acá yo hubiese salido. Fíjense que hubo un retroceso. Fíjense que lo ven acá, ese retroceso. Yo hubiese salido en este mercado justo en la vela 55. Acá hubiese parado el voto. Bueno, por lo menos eso es lo que yo hago. Entonces, ¿qué pasa? Que de acá a acá, no sé, 50, 60 dólares. O no sé, dependiendo del lotaje, pero se agarra muchísimos dólares todo este mercado que está acá, muchísimo. Entonces, con el mínimo lotaje, que estamos hablando de 0.20, que es el mínimo lotaje que nos permite en este caso para este tipo de mercado. ¿Ok? Entonces, entramos en un mercado con velas fuertes. ¿Cómo entramos? Pues sencillamente lo que hacemos es tener el trading algorítmico parado, o sea, que esté acá en rojo, no que esté en verde. Buscamos el bot, que en este caso el bot es el de la estrategia cuántica, en este caso D, que está acá, lo arrastramos, le decimos permitir trade algorítmico y le decimos aceptar. Por ahora, aquí no va a entrar el bot. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que está parado el bot. Vámonos al final. Yo no activaría el bot acá porque se me va a acercar a la vela, en este caso, de 200. Van a ver que va a haber un retroceso justamente acá. Sin embargo, yo me voy a ir y lo voy a activar. Tengan esto en cuenta, que hay que activarlo en vela de 5 minutos. Es muy probable que venga un retroceso. ¿Ok? Así que lo voy a activar, pero realmente no tiene sentido que lo activemos al bot acá cuando se está acercando en una vela de 200. ¿Ok? Ahora pregunto, ¿por qué el bot no ha abierto operaciones? Pues repase lo que es la estrategia cuántica para que vea que acá, como vemos, la EMA de 14, en este caso, está por debajo de todas, pero no vamos a regresarla, vamos a ponerla más pequeña para que ustedes puedan ver. No va a activarlo, puesto que esta EMA de 55 está por encima de la de 100. ¿Ok? Entonces, tendría que estar por debajo, o sea, acá, justo acá me hace entrada el bot. Fíjense que el bot me hubiese hecho esta entrada, de hecho la hizo, y me hubiese ganado todo esto que está acá. Pero en el momento que la EMA de 55 sale de la EMA de 100 por encima, él
apertura, porque está tocando, es igual o menor, y el apertura, pero cuando ya la EMA está por encima de la de 100, él no apertura, ¿ok? Él no apertura, lamentándolo mucho, pues por medida de seguridad que ya explico en los otros videos. Él acá no está abriendo todavía operaciones, me dice que la estrategia cuántica está activada. Vámonos para otro mercado, vamos a activarlo en el mercado de una hora. Este mercado, fíjense cómo está. Es un mercado que está con velas muy pequeñas, no hay fuerza. Claro, es un mercado que en este caso está a la baja, pero la idea es aprovechar, aprovechar estas velas grandes o estas velas a la baja de forma grande. Así que yo no entro en este mercado con la estrategia cuántica con el bot. ¿Qué pasa? No lo cargo. Me voy al siguiente mercado, lo analizo. Hay una fuerte tendencia al alza y estamos en crash bill. Quiere decir que están los cracks haciendo fuerza. Importante que activemos el bot en 5 minutos. Porque el análisis me lo va a hacer en velas de 5 minutos. Ustedes pueden probar otras temporalidades. Pero si a muchos le está dando resultados diferentes, es porque seguramente lo están activando el bot en mercados de 1 hora, de 4 horas, de 1 minuto, de lo que sea. Yo lo voy a dejar en mercados de 5 minutos, que es como me ha funcionado a mí. ¿Okay? Que no voy a entrar en el crash bill por varias razones. Me voy a 1 hora. Ya está muy larga esta tendencia bajista. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas en rojo. Voy a ver el mercado anterior. Aquí hubo 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, siguió, no hay problema. Y hubo fuerza. A la baja, voy a ponerlo en 4 horas. Wow, no hay un soporte que me diga que ahí va, al menos que haya un retroceso acá. Si hay un retroceso, viene una tendencia alcista y ahí yo entro con el bot, pero por ahora yo no voy a entrar con el bot, lamentándolo mucho, en el mercado crash bill. Ya están viendo por qué lo estoy analizando, ¿no? No entro, sencillamente no cargo el bot. ¿Por qué? En 5 minutos, acuérdense que tengo que cargarlo en 5 minutos. Porque si nos ponemos a ver, es muy probable, fíjense que está retrocediendo en la EMA 14 el mercado. Es muy probable que llegue acá y vuelva a ir a la baja, que llegue acá y vuelva a ir a la baja. Pero no me voy a arriesgar porque el rally ya está muy largo. Me hubiese arriesgado aquí y hubiese tomado todos estos crash, pero ya no lo voy a hacer. Todo esto es spikes, ¿ok? Del mercado crash. Me voy a 1 hora. En el mismo crash 500, fíjense que hay una leve tendencia alcista cuando en términos generales hay un mercado bajista, aunque ya se está lateralizando porque tenemos acá, no ha pasado esto que está acá, no lo ha pasado. Por lo tanto, no creo que siga bajando o al menos que retroceda hasta este punto y rebote hacia arriba o definitivamente rompa eso. ¿Ok? Entonces, en 1 hora tenemos una vela que aparentemente va con fuerza. Fíjense que llevamos 8 minutos de esta vela de 1 hora. Entonces yo podría activar el bot acá, aunque pudieran venir en este caso. Lo voy a activar en 5 minutos. Lo voy a activar, pero fíjense que acá, permití traer el algorítmico, acá me puede hacer un retroceso en esta EMA de 55. Ya me lo he hecho, acá me lo hizo. Por lo tanto, puede venir un crash acá hacia la baja. Si rompe esto que está acá, no me abro operaciones precisamente al alza, porque tendría que pasar la EMA de 14, esto que está acá, tendría que pasarlo. Así que él va a esperar un poco más para aperturar operaciones. El bot de estrategia cuántica no es que abre operaciones a lo loco, ¿ok? Él analiza la estrategia cuántica y si se cumple la estrategia cuántica, él abre operación. Por lo tanto, él va a esperar confirmación de que no hay un retroceso, al menos que me venga un crash, me baje por la EMA de 14 y hay una tendencia bajista y entonces él me abre operaciones a la baja. Eso es posible. Pero por ahora, fíjense que nada más tengo el bot en el crash 500 y en el boom 1000. ¿Okay? Aquí está, pero no lo tengo activado en el boom 500 porque no me gusta este mercado en 1 hora. Y no lo tengo activado en el crash 1000 porque ya ha pasado mucho tiempo a esta tendencia bajista. La idea es tomarla más o menos por acá o en esta vela de confirmación que viene a la baja. Aquí recojo todos los dólares que tengo que recoger y listo. Bien, esa es la otra forma de operar, ¿ok? Aperturando el bot en estas condiciones que le acabo de decir. La tercera, y es la que yo uso, es aperturar el bot
igual, tal cual como la segunda que acabamos de hacer, pero voy corriendo el stop loss de forma manual o voy recogiendo, en este caso, ganancias de forma manual a lo largo de lo que el bot esté corriendo. Yo voy a cargar el bot sin analizar, en 5 minutos lo voy a cargar sin analizar, a ver si me abre operaciones en cualquiera de ellas, sin analizar, para ver si me abre operaciones para que ustedes vean. Por ahora no hay condiciones dadas. A ver, no hay condiciones dadas en ninguno de los mercados para la estrategia cuántica, lamentándolo mucho. Pero la tercera, y es la que yo uso, es que él me va aperturando operaciones y voy recogiendo ganancias. ¿Okay? ¿Cómo recojo la ganancia? Cuando me hace un spike a favor y el bot me aperturó, en los bonds me aperturó al alza y me hace un spike, yo recojo. ¿Ok? Automáticamente, cuando hago yo recojo, es que cierro la operación. Un spike me puede dar entre 1 y 4 dólares. Si me da 4 o 5 dólares, perfecto. Pero apenas se da el spike, yo recojo, el bot me vuelve a aperturar otra operación, pero ya me corrió el stop loss. Entonces, ya lo que buscamos es que me vuelva a hacer en unos minutos otro spike, que seguramente lo va a hacer si está totalmente al alza. Entonces, al alza, pum, vuelvo a recoger, recojo 3, 4 dólares. ¿Qué pasa? Que en un momento llego a recoger, no sé, entre 3, y si es una tendencia muy alcista, ya déjenme ponerlo acá en 1 hora, ojalá y no me abra operaciones en 1 hora, que es posible. Si es esto muy alcista hasta acá, pues yo voy a estar recogiendo, no sé, 20 dólares. Pero llega un momento en que me hace un retroceso como acá y listo, ya se me cerró en pérdida. No sé, para el boom 1000, lo mínimo pueden ser en pérdida, no sé, 7 dólares. Pero ya me gané 20 y 30 dólares, entonces quiere decir que a la final tengo ganancias con respecto a eso. ¿Ok? El bot pierde, pero así lo voy haciendo de manera que muchas veces se me convierte en un mercado lateral. Vamos a ver si aquí conseguimos un mercado lateral como este que está acá. Vamos a ver, acá hubo un mercado lateral de varios minutos, 1 hora tal vez, no sé cuántas velitas pueden haber ahí en 5 minutos, más de 1 hora, por lo que veo. Y acá me va a estar el mercado haciendo esto. Si él me hace esto a la alza, cuando yo agarro estos spikes, pues yo recojo. De manera que cuando él me cierre por acá y ya lo que recogí, que póngale que sea 1, 2, 3, 4 dólares, pues mitigan lo que son las pérdidas. ¿Ok? Mitigan lo que son las pérdidas y muchas veces, pues, estar pendiente. Yo cierro las operaciones por mi celular, tengo sincronizado eso, por lo tanto, lo cierro por el celular y en la computadora el bot va haciendo sus entradas de acuerdo a lo que se está, en este caso, si están dadas las condiciones. Entonces, la forma que yo uso, y para recapitular, es la misma que la segunda, tomando en cuenta el mercado para poder cargar el bot y poderlo activar. Ya si usted no quiere que el bot no opere más, yo le recomiendo que apague el bot acá, de manera que no abra operaciones. Y usted puede cerrar la computadora e irse. Yo solamente trabajo la estrategia cuántica en el día. Incluso recuerden que en el caso de que el mercado, para que no le hagan SWATs, yo cierro aproximadamente a las 6 de la tarde para no pagar ese 1, 2, 3 dólares, dependiendo de cómo esté el mercado, de SWATs que se roba, en este caso no se roba, se lo agarra en este caso el broker por tener operaciones de intradía. En este caso, a las 7 de la noche hora Colombia, que es la 00 GTM, pues entonces es cuando me cobra. Entonces puedo, incluso si yo veo el mercado muy bueno, después de las 7 de la noche, a las 7 en 1 minuto, aperturar en este caso otra vez el bots. Si veo que hay velas fuertes en 1 hora alcista, fíjense que, y vamos a ver si eso es posible. Acá, si me rompe la vela de 200, que es posible, me puede hacer esto que está acá y volver al alza, pero es muy probable que haya un retroceso y que este mercado siga alcista. Si lo vemos, por ejemplo, en un día, vamos a ver cómo está en un día, viene bajista, pero en términos generales está alcista. Todas estas son operaciones que se han abierto, en este caso con
con el bot, ¿ok? Entonces, yo voy cerrando las operaciones y voy recogiendo ganancias a medida que se van dando los spikes. Cuando es caso contrario, que por lo menos es a la baja, en un boom me apertura hacia la baja, pues todo esto sería ganancia, pero yo voy recogiendo $2 cada $1.50, voy recogiendo a medida que vayan haciendo, no sé, haya recogido 20, 30, $40, lo que sea necesario, y ya cuando me venga estos spikes a favor de este caso del boom, que hacia arriba, me va a cerrar acá en pérdida, acá lo señalo, me va a cerrar acá en pérdida porque el stop loss está dado en 2-1 aproximadamente, o sea, usted arriesga 1, pero tiene de profit 2, entonces es aproximado. Entonces acá me hubiese cerrado, fíjense, me hubiese cerrado en este caso hubiese perdido en este boom, no sé, 4, 5, 6 dólares, pero ya recogí todo esto, ya lo recogí, suficiente como para tener el dinero para cubrir esta pérdida. Claro, usted puede recoger sus 20, 30 dólares al día y ya listo, cerrar el mercado y al día siguiente volver. Entonces, es mejor que recoja sus ganancias y si incluso ya llegó a su meta diaria del 20%, del 10%, del 15% de lo que usted se proponga, entonces sencillamente pues no prenda más el bot y vuelva en este caso al día siguiente. Yo estoy muy convencido de que esta estrategia cuántica pues le puede dar resultado a otras personas porque a mí me lo ha dado durante mucho tiempo ya y voy a seguir en este caso trabajando solo y exclusivamente con ella y voy a ir diseñando otro tipo de bots y de estrategia no para ganar más, porque yo creo que ganar el 20% diario es bueno, pero sí para como tener menos tiempo en el mercado tal vez, ¿no? Entonces, en eso se va a basar mis otros bots posiblemente, ¿ok? Bien, yo voy a dejar el video hasta acá. Recuerden que este robot va a estar disponible en el canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex. Si no está afiliado al Telegram, pues no, en este caso a ese canal, pues van a tener que afiliarse. Y quiero aclarar, ya para concluir, es que voy a subir una estrategia cuántica para cuentas grandes, ¿ok? O sea, y el bot para cuentas pequeñas me van a tener que escribir al privado para yo otorgárselo de forma gratuita, pero ver que realmente están practicando esto, porque las personas que tienen cuentas muy pequeñas, y yo digo cuentas pequeñas, en este caso yo creo que lo mínimo serían $50, aunque yo estaría feliz si entraran con $100. ¿Por qué? Porque si no lo practican, no les va a servir, muchachos. No les va a servir, si no practican estas recomendaciones, no les va a servir. Entonces, voy a subir al canal un bot para cuentas más grandes, con un lotaje de 0.5, y el de lotaje de 0.20, pues yo se lo voy a estar entregando de forma individual a cada quien. ¿Okay? Se lo voy a estar entregando cuando yo vea que usted realmente está practicando. Porque aunque usted lo puede dejar de forma, no sé, autónoma, pues no sé, yo no lo dejo en particular, ya es cuestión de que usted lo pruebe. Al menos que, bueno, si no, pues yo subo entonces directamente ya el de 0.20 de lotaje, pero recuerden que todo esto va bajo su propia responsabilidad. Agradezco la atención, cualquier duda la voy a estar aclarando al interno, de este caso de Telegram, me escriben al interno, no al grupo, porque a veces no puedo leer todo lo que dice el grupo, pero sí al interno, ¿ok? Y gracias a la comunidad por estar siempre presente. Muchas gracias y hasta luego.